Esta reunión está siendo grabada. Ahora si yo les preguntara qué fue comer, comerse, sexualmente, yo confieso como para hacer esa conclusión, yo necesito tener una claridad absoluta de los temas. ¿Estamos, secretario? Estamos, presidente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? No para las comisiones unidas, presidente. Gracias, secretario. Que pasen nuestros invitados para que continuemos con la discusión del proyecto. Muy bien. Bueno, saludamos a nuestros invitados desde el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galis, al asesor del gabinete, el señor ministro, el señor Ilan Motles, de Carabineros de Chile, al jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, general señor Raúl Agurto, al prefecto de la Prefectura de Carabineros del OS-11, coronel señor Gabriel Stubens, al asesor jurídico señor Víctor Tudela y Miguel Deas, de la Policía de Investigaciones de Chile, al jefe nacional contra robos y focos criminales, prefecto inspector, señor Jorge Sánchez, al abogado del Departamento Jurídico de la PDI, señor Héctor Miranda, de la Dirección General de Movilización Nacional, al director general de brigada, señor Luis Rojas, al jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, coronel de Carabineros, señor José Manuel Benítez, a la asesora jurídica del Departamento de Control de Armas y Explosivos, señora Catalina Marchioni. Les damos la bienvenida. Secretaria, ¿en qué tema quedamos? Señor presidente, vamos a compartir el comparado. En la sesión anterior, señor presidente, estábamos discutiendo las nuevas indicaciones del Ejecutivo al artículo 3º. Específicamente, yo alcancé a dar lectura hasta la letra I, digamos, que respecto de la cual el Ejecutivo agregó en su nueva indicación lo que está en rojo. Antes decía lo aprobado, anteriormente decía municiones adaptadas, y ahora dice municiones perforantes, explosivas, incendiarias, expansivas o de punta hueca y toda munición adaptada, así como municiones de alto calibre. Respecto de los literales, aquí di lectura en la letra B, que habla de armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática. El senador Insulza preguntó por qué ahí, fue partidario de incluir también la semiautomática, dado que en la letra G también se refiere a ametralladoras y subametralladoras automáticas y semiautomáticas. Y al respecto, el señor subsecretario pidió considerar este tema con las personas especializadas para ver si se podía incluir. Y ahí quedamos porque luego el senador Quintana hizo una consulta respecto de las armas impresas en tecnología 3D, señor presidente. Gracias, secretaria. Entonces, no sé si hay alguna respuesta a las consultas, sino para continuar con el debate y la votación. Ofrezco la palabra. Subsecretario del Interior debe ir a tomar la palabra, presidente. No sé si el subsecretario o el asesor del ministro quieren hacer algún comentario. Presidente, sí, muy breve. Muchas gracias, presidente. Hicimos la consulta respecto a la inquietud del senador Insulza, saludar a
al presidente, a la secretaría y a la comisión, presidente. Hicimos las preguntas del caso. En el caso de las armas semiautomáticas, todas las pistolas, distintas de los revólveres, todas las pistolas tienen mecanismo de carga semiautomática y por lo tanto estaríamos prohibiendo todas las pistolas. Por eso solamente se hace en la letra G, que se refiere a ametralladoras, subametralladoras que sean automáticas o semiautomáticas, es decir, es el carácter de ametralladora, subametralladora o metralletas, lo que hace el que las automáticas y semiautomáticas sean prohibidas, y por eso se califica como de mayor poder destructor o efectividad. Eso respecto de la inquietud planteada por el senador Insulza. Y respecto de... ¿Los revólveres no hay? ¿Por los No, revólveres? los revólveres, es que, por eso le digo, las pistolas y los revólveres son armas que están sometidas a control, pero no están prohibidas. Las armas prohibidas, claro, las armas prohibidas son las ametralladoras, subametralladoras, metralletas y cualquier otra automática o semiautomática de mayor poder destructor. Es decir, las pistolas serían armas semiautomáticas, pero sin esa característica de mayor poder destructor y por lo tanto serían de aquellas que son registrables y no prohibidas. ¿Se ofrece la palabra? Y respecto de las armas 3D, presidente, tal como le dije en su momento, nosotros no quisimos hacer una mención específica a la tecnología con la cual se pueda transformar o fabricar un arma, porque independiente de cuál sea la tecnología con que se fabriquen, las armas pueden ser registrables o prohibidas, y dependiendo de si es que hay un arma que es transformada y no es registrable, esa arma va a ser prohibida, independiente de que se haya hecho con una impresora 3D o se haya hecho con cualquier otra forma, y por eso las hechizas, las transformadas o cualquier otra arma que no sea de aquella registrable es arma prohibida, y por eso no quisimos hacer mención a la tecnología, porque la tecnología es indiferente para efectos de la prohibición. La prohibición es mucho más, está asociada más bien a si son de aquellas armas registrables. Digámoslo así, la ley en este sentido solo permite aquellas armas que están descritas en el artículo 2, y por lo tanto solo esas pueden ser registrables, independiente de la forma de su fabricación. Si es que no caben dentro de esa categoría del artículo 2 y caen en las del 3, esas son armas prohibidas y por lo tanto a todos aquellos que tengan o porten ese tipo de armas van a quedar sujetos a las penalidades que establece la ley. Podemos mirar el artículo del nuevo secretario con el encabezado, me interesa mucho. El artículo 3, presidente, parte de la siguiente manera: ninguna persona podrá poseer o tener alguna de las siguientes armas, artefactos o municiones. Correcto, está bien. Y la letra E, como la dejamos, señala artefactos o dispositivos, cualquiera sea su forma de fabricación, partes o apariencia, que no sean de aquellos señalados en las letras A o B del artículo 2, esto es, la registrable, y que hayan sido creados, adaptados o transformados para el disparo de municiones o cartuchos. Entonces ahí caerían las fabricadas con impresoras 3D que no sean de aquellas registrables. Podemos dejar eso claramente establecido, presidente, en la teoría fidedigna de la ley. Me parece bien lo que ha dicho el subsecretario, pero que es importante que quede claro que se consideraron estas armas y se les consideró incluidas en esta redacción. Sí, yo creo que en eso no hay problema. La Secretaría puede recoger lo que ha sido el debate y que, como muy bien señala el subsecretario, la Comisión optó por una prohibición de carácter general sin señalar tecnología específica de fabricación, producto de la misma evolución que pueden tener, porque probablemente el día de mañana no van a ser impresoras 3D, serán impresoras de otro tipo. Y si no lo mencionamos expresamente, se puede producir un problema de tipicidad posterior. Entonces, con esta prohibición general que recuerdo la preocupación del senador Insulza. Está bien, me parece bien. De acuerdo, presidente. Estamos bien. Cualquiera sea su forma de fabricación, está bien. Sí. Señor presidente, voy a dar lectura a los literales que faltan.
Bueno, ese ya lo acabo de leer, en esa parte que está subrayado con rojo es distinto. Después, también están prohibidos los dispositivos liberadores de automatismo que permitan modificar los sistemas de disparo de las armas de semiautomática o automática. Eso también estaba aprobado. Y aquí viene armas transformadas respecto de su condición original, a menos que la Dirección General de Movilización Nacional lo autorice. Esto corresponde un poco al inciso tercero actual de la ley vigente, que dice, adelante, Carol, por favor. Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto a su condición original, sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Y por qué eliminamos las de carácter artesanal ahora? Perdón, eso es lo que quería hacer presente. El Ejecutivo elimina esta letra que ya había sido aprobada por la Comisión, que la Comisión resolvió incorporar armas de fabricación artesanal o hechiza. El Ejecutivo desecha esta opción y en cambio pone armas transformadas respecto a su condición original, sacando la palabra artesanal o hechiza que habían aprobado las Comisiones Unidas. Solo quería hacer presente que como esta salvedad de la Dirección General de Movilización Nacional, que puede autorizar las armas transformadas, y a pesar de estar en el texto vigente, cuando revisamos la respectiva indicación, hace ya bastante tiempo, varios señores senadores se manifestaron en contra de esta posibilidad de que la Dirección General pudiera autorizar, y fueron partidarios de que no existiera esta excepción. Y eso quedó pendiente para una revisión del Ejecutivo. Por tanto, si las Comisiones Unidas están de acuerdo con estas enmiendas que se proponen, habría que reabrir debate porque ya está aprobadas las armas de fabricación artesanal o hechiza, señor presidente. Sí. Presidente. Senador Insulza. No recuerdo, presidente, gracias a la discusión misma, lo confieso. En la memoria, la secretaria tiene una memoria prodigiosa, pero la mía no es tanta en realidad. Así, mirando las cosas tal como están ahora, yo no entiendo por qué primero, por qué aprobamos un pedazo del anterior. Es decir, en lugar de poner y en cambio el Ejecutivo quiere reemplazar ese pedazo por el otro pedazo, el que no habíamos aceptado. A mí me gusta más la redacción actual. O sea, la redacción sin indicaciones. Ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original. Y yo realmente en las dos borraría el tema de la autorización. Entonces, a mí no estoy de acuerdo con la forma que se ha planteado, presidente. Yo creo que la indicación debería decir armas de fabricación artesanal o hechizas o transformada respecto a su condición original. Y bueno, hay que mantener todo el concepto. Yo entendí que ahora, a menos que estemos diciendo que la letra K incluye todas esas, pero es poco explícita. Presidente. Señor presidente. Presidente. Solo para... después la secretaria. Muy bien. Para aclarar la consulta del senador Insulza. Presidente, lo que pasa es que la expresión artesanal o hechiza, si leemos nosotros la letra E, puede estar incluida ahí. Artefacto, dispositivo, cualquiera sea su forma de fabricación, parte o apariencia, en fin, lo que ya discutimos. En consecuencia, yo no entiendo así. Y en segundo lugar, también pueden existir casos en que deportistas quieran transformar armas, y en ese sentido, ¿no es cierto?, está la exclusión y la autorización especial que se señala, ¿no es cierto?, en la letra K. Secretaria.
Solo respecto a la consulta del senador Insulza, ¿por qué las Comisiones Unidas agregaron armas de fabricación artesanal o hechiza? Fue porque cuando discutimos la indicación número 4 del honorable senador señor Coloma, él hacía una referencia a las armas de fabricación artesanal. Está subrayado y además ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal. Y el senador Arboe fue el que insistió en incorporar el vocablo hechiza porque decía que artesanal ya estaba desfasada y que la palabra que se usaba actualmente era hechiza. Y las Comisiones Unidas unánimemente accedieron a eso y por eso agregamos este literal. Y en esa oportunidad de la indicación número 4 quedó pendiente la referencia a las armas de tecnología 3D, que ya el Ejecutivo dice que están incorporadas en la letra E. Pero lo que está consignado en el informe es que arma de fabricación artesanal o hechiza nace de la indicación número 4. Solo que se le agregó, se separó la indicación, digamos, agregando artesanal o hechiza y dejando pendiente la referencia a la tecnología 3D para un estudio del Ejecutivo que abarcara todas las futuras tecnologías y no circunscribirlo a 3D, que podría quedar eventualmente obsoleto en un tiempo más. Esa es la razón y lo que está consignado en el informe, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Pido la palabra, presidente. Don Kenneth. Sería interesante poder escuchar la opinión de la Dirección General de Movilización Nacional respecto a esta autorización que ellos pueden conceder en casos anteriores, dado que son excepciones. Tenemos que ser capaces de tratar en la ley las excepciones y este sería el mecanismo. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Presidente, si me permite. Subsecretario. Presidente, fíjese, un poco el sentido de este proyecto de ley ya es antiguo, pero particularmente en este artículo 3º es superar un poco una redacción que fue una adición sucesiva de distintas armas que tratamos de generar una prohibición. El artículo 3º es la norma madre de las armas prohibidas, pero si usted se fija y lee la ley actual, la vigente, es un listado que es eterno y bastante confuso de cuáles son las armas que están prohibidas realmente. Y incluso hemos tenido problemas respecto de la forma en que se redacta esta norma. Gracias, secretaria. La secretaria ahí está mostrando la forma en que está redactado en la primera columna del comparado, que es muy confuso. Y por eso la forma en que el proyecto de ley resuelve ese problema es un listado bastante más ordenado de cuáles son las armas prohibidas. Parte de ese orden es que no sea exhaustivo sino conceptual, y por eso esa es la discusión de la impresora 3D, ¿no es cierto? Y por eso, tal como lo dijo el senador Alvarado, nosotros consideramos que la distinción que hace correctamente el proyecto de ley como está, es que hay armas que pueden ser modificadas, ¿no es cierto? Y por eso las letras A, B, C y D hablan de armas largas cuyos cañones sean recortados, armas cortas que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía que se escondan bajo una apariencia inofensiva, armas de juguete que sean adaptadas o transformadas para el disparo, armas. Pero las armas hechizas o artesanales no son armas, es un tubo de fierro que se le pone otro tubo con una carga de pólvora y con eso se genera el disparo, ¿no es cierto? Y por eso nosotros en la letra E lo que tratamos de hacer es que sea una cláusula que sea bastante más amplia de cualquier otro artefacto o dispositivo, cualquiera sea su forma de fabricación, artesanal, hechiza, pongámosle el apellido que quiera, con partes o apariencia, cualquiera sea su forma de fabricación, sus partes o apariencia, que no sean de los señalados en el artículo 2, es decir, no sean de aquellas armas que son registrables, y que hayan sido transformados para el disparo de municiones o cartuchos. Es decir, esto coincide con nuestra definición de arma de fuego. Es decir, es un arma, es un artefacto, un dispositivo con cañón que dispara
con pólvora o cualquier otro químico con expansión de gas. Eso es lo que hacemos. Es decir, cualquier arma, artefacto que dispare cartuchos o municiones, que no sea de aquellos del artículo 2A o B, es un arma prohibida. Y por eso nosotros consideramos innecesario establecer las armas de fabricación hechiza o artesanal, porque en primer lugar no coincide con la descripción que hicimos del A al D, porque no son armas realmente, son fierros o son tubos o son lo que sea, artefactos o dispositivos, pero no son armas propiamente tal, sino que se transforman en armas al darle la capacidad de disparar un cartucho en base a la expansión de gases, y eso es justamente lo que hace la letra E del artículo 3. Ahora, ¿por qué entonces incorporamos la letra K? Es porque efectivamente la Dirección General de Movilización Nacional lo que nos dice es que en situaciones excepcionales a deportistas se les permite transformar sus armas, es decir, hacerle modificaciones a armas inscritas para fines deportivos, pero esa transformación tiene que ser excepcional y autorizada por la Dirección General de Movilización Nacional. La verdad, presidente, es que si es que es necesario, nosotros podemos limitar esta transformación únicamente para aquellas armas que tengan fines deportivos y así limitar la capacidad de la DGMN para autorizar este tipo de transformación. Y lo que podría hacer es que nosotros pusiéramos en la letra K armas de fines deportivos, no sé cómo lo pusimos en la definición, ¿se acuerdan? Armas con fines deportivos que sean transformadas previa autorización de la DGMN, si le parece. Pero yo, o sea, yo la verdad es que si es que la discusión usted la considera innecesaria, yo simplemente no eliminaría ambas normas, digamos. No permitiría ni la transformación para fines deportivos, ni establecería las armas hechizas o artesanales. ¿Se ofrece la palabra? Gracias, presidente. Está silenciado, si no lo insulte. Yo prefiero que queden las armas de fabricación artesanal o hechiza y las armas transformadas respecto a su condición original sin autorización. Esa sería mi postura. De la misma manera que en la anterior, yo no entiendo por qué me vuelvo a la B aquí, no veo por qué se debe decir totalmente automática. Si son automáticas, son automáticas, y si no son automáticas, si son automáticas, están prohibidas. Las otras no están prohibidas, pues ahí no dice que estén prohibidas. Entonces, ¿por qué el totalmente automática? No entiendo. Pero en fin, son las únicas dos objeciones que voy a plantear, presidente, ya estoy claro. Yo prefiero dejar la que estaba ahí y tomar la propuesta ahora, la nueva indicación del Ejecutivo, eliminando que la Dirección General de Movilización Nacional lo autorice. A mí, dos cosas respecto de la eliminación del concepto de fabricación artesanal o hechiza. Yo creo que queda recogido en la letra que acabamos de aprobar, porque el sentido justamente es la prohibición de fabricación de armas artesanales, hechizas de cualquier tipo. Y en esto haciendo presente que no porque la comisión o el legislador vaya a eliminar el concepto, estamos, entre comillas, generando un principio indubio pro reo, señalando que este tipo de fabricación de armas estaría exenta de penas para aquellas personas que ya fueron condenadas por fabricación de armas hechizas, sino que este tipo queda plenamente contemplado en la nueva nomenclatura, que está optando por un concepto más bien de carácter general, dado que el concepto de fabricación artesanal o hechizo ha sido más bien de construcción de los distintos tribunales. Lo que se está haciendo hoy día con la modificación legal es entregarle justamente una definición de carácter legal. Y lo segundo, yo no encuentro razón al senador Insulza, pero sí me preocupa algo que plantea el senador Alvarado, y me gustaría preguntarle a la Dirección General de Movilización Nacional si es que ellos reciben alguna solicitud de deportistas para modificar armas, porque claro, o sea, claramente puede ser una situación muy excepcional el tema deportivo, y por eso a lo mejor poder resolver este tema con alguna información más concreta de la Dirección General de Movilización Nacional, para no perjudicar a algún deportista que probablemente necesite transformar un arma para fines deportivos. Entonces, no sé si la Dirección General puede contestar este tema. El general Rojas le está pidiendo la palabra, presidente.
Está silenciado, general. Tiene que activar el micrófono. General. Buenos días, señor presidente, señores senadores. Mucho gusto. Sí, en relación a la consulta, en forma de algunos deportistas nos han solicitado la modificación de una pieza, particularmente de la culata, para que tenga y cumpla las necesidades econométricas, lo que no varía la condición del arma, solamente su aspecto de comodidad para ser útil como arma deportiva. Ese es particularmente lo que nos han solicitado. No hay cambio ni el sistema de disparo, ni la forma general del arma. Eso sería, señor presidente. Gracias, general. Ahora, claro, el problema respecto a lo que plantea el general, que como concepto dice arma transformada respecto a su condición original, eso aun cuando no influya en el disparo, en el mecanismo de disparo, si es una transformación del arma original. Entonces habría que tener claridad, y no sé si bastará para la historia de la ley, que pueda quedar claro que ese tipo de modificaciones no afectando en el fondo el disparo, la función principal, las pueden hacer sin caer en sanción. ¿Presidente? Senador Alvarado. No, pero a lo mejor se puede precisar eso en la letra acá. A lo mejor, porque si la evidencia y el historial indica, ¿cierto?, que es una modificación más bien que va dirigida, ¿no es cierto?, a la apariencia y a la comodidad para quien practica el deporte y no afecta todos los mecanismos, condiciones de disparo, a lo mejor se puede precisar en la indicación, pero yo creo que con el debate estamos claros, ¿no es cierto?, de que no se trata de modificaciones en la potencia del arma, ¿no es cierto?, en la condición de la misma, en la letalidad que pueda tener, sino que claramente que son modificaciones que adaptan, ¿cierto?, un formato, una forma, con propósito, fines de comodidad y fines deportivos. Entonces, yo creo que a lo mejor si se puede precisar, lo podemos dejar tal cual está. Señor presidente. Secretaria. Y si se agrega al final, si su señoría están de acuerdo con aprobar la letra K, armas transformadas respecto de su condición original, a menos que la Dirección General de Movilización Nacional la autorice con fines deportivos. No, yo, presidente, creo que mejor que sería decir que a menos que la Dirección General de Movilización Nacional la autorice y que la transformación no significa un cambio en no sé, las características del arma, no sé qué. Porque puede ser un cambio estructural en el arma. Claro, no significa un cambio estructural del arma que le permite el uso. Claro, porque ahí el tema de la culata por temas de comodidad no es un cambio estructural. Obvio. Podría ser. Si Interior tiene alguna sugerencia de complemento a la indicación. Podría ser, después de que lo autorice, para fines exclusivamente deportivos, una transformación estructural del arma. Para las armas de uso deportivo, porque yo entiendo que el que la cae porque la está usando para temas para asuntos deportivos, ¿no? Solo respecto a armas deportivas. Exacto. Esa es la idea. Perfecto. A mí me parece bien así. Secretaria, ¿podría recoger esa reacción? Disculpe, me dice entonces, a menos que la Dirección General de Movilización Nacional lo autorice para fines exclusivamente deportivos, en la medida y siempre que no incluya, no se puede. Una transformación estructural del arma. Y siempre que no siempre que no signifique. No implica una transformación estructural del arma. ¿Está bien? Porque ahí en el fondo se pueden hacer las modificaciones de culata, pero no el sistema de disparo. Está bien, presidente, yo estoy de acuerdo, parece bien, pero todavía me queda el problema de la fabricación artesanal o hechiza, que este es un tema muy de opinión pública, generalmente. Entonces,
decir que sí, que no se preocupe, que la letra O, F o J por ahí está el medio incluida, bueno, yo la verdad es que creo que es mejor ponerla tal cual, tal como estaba. Pues yo creo que por eso se aprobó la anterior. O sea, yo estoy de acuerdo con lo genérico, pero para lo genérico entonces tendríamos un código penal mucho más breve y no pasaríamos la vida interpretándolo. Secretaria, ¿puede subir la pantalla, por favor, a la letra? A ver si me la muestra. Presidente, si me permite. Subsecretario. No, si le parece, para dar claridad, hacer la mención a las hechizas o artesanales en la letra E. Es decir, artefacto o dispositivo, cualquiera sea su forma de fabricación, parte o apariencia, sean artesanales o hechizas, que no sean de los señalados y que hayan sido transformados, adaptados para el disparo de municiones. De acuerdo. Está bien. Hay que recoger Está bien, el espíritu. Lo que abunda no daña. Y una última cosa, presidente, repito, en el punto B de nuevo, ¿por qué tenemos que poner totalmente automáticas? Aquí lo que se me ha explicado es que la semiautomática, que todas son semiautomáticas. Presidente, eso es para aclarar. Sí, pero... Subsecretario. Sí, subsecretario, ¿quiere aclarar el punto o la dirección general o carabinero? Perdón, presidente, yo lo que entendí de la explicación es de que toda pistola, en contraposición al revólver, es por características casi semiautomática, por lo tanto, si no quedara así redactado, estarían total y absolutamente prohibidas las pistolas. Eso es lo que yo entiendo. Y eso es lo que quiere... No, si dice las armas cortas de cualquier calibre que funcionen de forma automática. Es la letra B. Están pensando en la pistola ametralladora ahí. Presidente, si me permite. Subsecretario. No, las ametralladoras, metralletas, todo eso están fuera, ya está claro. Plenamente, es solamente para no generar la confusión, presidente. Las armas semiautomáticas no son, o sea, pueden ser consideradas automáticas y no automáticas, entonces por algo son semiautomáticas. Entonces, el objetivo es que aquí quede claro que las armas cortas de cualquier calibre que no sean de aquella semiautomática, por lo tanto sean totalmente automáticas, son las prohibidas. Porque justamente por eso estamos prohibiendo más abajo, presidente, los dispositivos que automaticen. Porque las pistolas se pueden automatizar, es decir, basta la pistola Glock, por ejemplo, basta comprar una pieza que se adapta y que permita automatizar la pistola. Es decir, un arma semiautomática inscribible se puede automatizar. Entonces, que quede claro que las armas semiautomáticas, como las pistolas, están prohibidas y son registrables, pero las automáticas, totalmente automáticas, son prohibidas. Y los mecanismos para automatizar armas semiautomáticas también están prohibidos. Por eso el totalmente, para que no se confundan las automáticas con las semiautomáticas. ¿Te ofrece la palabra? Me queda claro. Puede ser redundante, presidente, pero creo que es importante dejar claro porque aquí hay una prohibición legal. Es decir, esto gatilla la penalidad. Exactamente. Bueno, déjelo, presidente, no hay problema. Secretaria, ¿puede volver a la letra E, por favor? Sí, presidente. Lo que está en amarillo es lo que acaba de sugerir el señor subsecretario. Eso Sí, no está en la indicación. Una sugerencia de redacción es que empezaría la letra E diciendo armas artesanales o hechizas, artefactos, dispositivos, cualquiera sea su forma de fabricación, parte o apariencia. Ya, porque ahí uno puede entender que después de hechizas viene la definición de qué se entendería por arma hechiza. Ya como mal puesto en esta. Está bien. Ahora sí. ¿Se ofrece la palabra sobre el artículo? Me queda claro, está muy sólido.
Está bien, presidente. Si no hay más palabras pedidas, secretaria, por favor, tomemos la votación. Muy bien, presidente. Entiendo que habría acuerdo para reabrir el debate porque esta indicación estaba votada y votar los literales, sobre todo los nuevos, ¿no? Sí, está bien. Estamos de acuerdo. Muy bien. El señor presidente somete a votación la indicación número 3A de su excelencia, el presidente de la República, en su literal A, que es el que enumera las armas prohibidas. Con las modificaciones tanto en la letra E como finalmente en la letra K en los términos que se ha acordado. Senador Alvarado. A favor. El senador Guillén, entiendo que no está. Senador Huenchumilla, tampoco. Senador Insulza. Apruebo. El senador Cast se ha incorporado. A favor. Gracias, senador. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Está con 2 votos usted, ¿no? Sí, con los 2 votos con la senadora Sabat. Muy bien. Señor presidente. A favor, secretaria. Muy bien. Aprobada por 8 votos a favor el literal A del artículo 3º. Enseguida hay una enmienda que están señaladas con verde, porque son en realidad adecuaciones formales. Sí, es lo mismo, estoy de acuerdo. Así que si habría acuerdo, presidente, las podríamos, o sea, la Secretaría la ha estudiado y no es más que poner en un mejor lenguaje, más claro lo que está hoy día en el inciso vigente. Correcto, correcto. ¿Habría acuerdo para aprobarlo con la misma votación? Misma votación, presidente. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Sí, secretaria. Muy bien. Estoy viendo ni los implementos específicamente adaptados. Eso es nuevo, parece, pero no tiene... Milena, ¿Sí? fue la sugerencia del profesor Matus. Ah, perfecto. Para las bombas sí. Molotov. Sí, es Sí. de las Molotov. Sí, exacto. Sí, gracias, Carol. Eso fue. Pero por eso lo pusimos con verde, porque era un acuerdo de la comisión de modificarlo en estos términos. Y las letras B, la letra C es consecuencia de haber agregado la letra K a la enumeración de las armas prohibidas. Correcto, correcto. Así que, recoge el numeral, la letra E. exactamente. Señor presidente, ¿tomo una votación por las letras B o C o vamos con la misma No, la misma Con la votación. misma votación estas que son formales. Sí, Muy bien. adecuación. Enseguida corresponde ocuparse de una indicación que estaba pendiente, que es una indicación del senador Bianchi, que es para reemplazar el inciso 4 por el siguiente. Se exceptúan de estas prohibiciones, que obviamente lo que estamos viendo es que ninguna persona puede poseer o tener las armas prohibidas, se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil estarán exceptuadas solo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas, livianas y semiautomáticas y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas hasta la cantidad que autorice el Ministro de Defensa Nacional a proposición del director del respectivo servicio. Estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señala el respectivo reglamento orgánico y de funcionamiento institucional. Lo mismo será aplicable a Carabineros de Chile, en cuyo caso
La autorización será dada por el Ministerio del Interior a proposición del Director General de Carabineros. Lo que hace la indicación, señor presidente, y en ese entonces señor Celedón pidió dejarla pendiente, fue porque si bien dijo que estaban de acuerdo de un mayor control civil sobre Carabineros de Chile, no estaba de acuerdo con la propuesta de la indicación de incluir a Carabineros junto con las otras instituciones y dejar solamente a las Fuerzas Armadas exceptuada la prohibición total. Por eso había quedado pendiente. Se ofrece la palabra. No sé si el subsecretario del Interior quiere comentar el tema. Sí, presidente, la verdad es que nosotros estamos avanzando en otro artículo del proyecto, en un adecuado control de las armas que están en manos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, y todos aquellos que tengan dentro del cumplimiento de su deber, por tener facultades de uso de la fuerza y de uso de armas, una obligación de registro. Estamos avanzando muchísimo en esa materia, y por lo tanto, en esto, yo la verdad no veo la razón para innovar, dado que el control se está dando en otras materias. Incluso si fuera así por la innovación, yo exceptuaría a todas aquellas instituciones públicas que tengan autorización para portar y poseer armas, el registro a que se refiere esta prohibición, porque lo que estamos haciendo, o sea, la prohibición absoluta, lo que estamos haciendo en los artículos bastante más avanzados del proyecto, presidente, es todo un título respecto al registro de las armas que estén en manos del Estado. Y yo creo que esa es la forma adecuada de controlar. Déjenme buscar cuál es el artículo, presidente, pero esto no tiene mucho sentido, presidente, hacer una distinción en esta materia, porque si usted se fija, el artículo segundo, letra A, que en realidad es el más relevante de todo, se refiere al material de uso bélico, ¿cierto? Y obviamente el material de uso bélico está prohibido para todos aquellos que no sean las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, o aquellos que tengan que poseer armas o portar armas en el uso en el ejercicio de sus funciones. Y por lo mismo creo que no tiene mucho sentido regular de esta manera. Más, es una burocracia que a mí me tocó tanto en el Ministerio de Defensa como acá en el Interior, una burocracia que no tiene mucho sentido, ni tampoco cumple funciones de control. Podríamos subir un poco, un solo poquito, pero estas prohibiciones son todas las prohibiciones que están aquí, no solamente las armas de uso bélico, ¿no? Son también tener armas semiautomáticas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, que el problema, presidente, es que, por ejemplo, el artículo segundo describe las armas sujetas a control, y el artículo tercero describe las armas prohibidas, ¿sí? Para tener claridad. En las armas sujetas a control, en la letra A se refiere al material de uso bélico. Y lo que hace el inciso final es que exceptúa de las prohibiciones del artículo tercero a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, y somete a una condición especial a la PDI, a Gendarmería y a la Dirección General de Aeronáutica Civil. La verdad es que eso no tiene mucho sentido, presidente. Lo que deberíamos hacer, y eso es lo que estamos haciendo más adelante en el proyecto, es tener un control adecuado de todos aquellos que tengan autorización para poseer armas. Pero eso no tiene nada que ver con el artículo tercero, no tiene nada que ver con las prohibiciones del artículo tercero. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, la PDI, Gendarmería y la DGAC va a tener armas regulares, presidente, no va a tener armas hechizas. Pero, por ejemplo, si dentro de su función tiene que tener armas de precisión, tiene que tener silenciadores, tiene que tener miras, tiene que tener fusiles, eso es lo que importa, es que puedan ser aquellas armas que le permitan cumplir su función de resguardar la seguridad pública, y que tengan un adecuado control. Y ese control está dado por el registro de armas del Estado, que está más adelante en el proyecto de ley.
¿Se ofrece la palabra? Presidente, yo la única diferencia que veo aquí entre el texto que está vigente actualmente y la indicación que presenta el senador Bianchi es la que agrega que las armas pueden ser usadas cuando se van a utilizar, que lo mismo es aplicable a carabineros, o sea, al final, en cuyo caso la utilización la da el Ministerio del Interior a proposición del Director General de Carabineros. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que me echan dudas es por qué no hacemos lo mismo con o sea, en el fondo sería la PDI, Gendarmería y Carabineros la que tendrían que tener autorización de sus jefes de servicio. Pero yo pienso que mientras más distintos tratamos, pues, bueno, esto tiene que ver con otra discusión. Tratamos las Fuerzas Armadas, las así llamadas Fuerzas de Orden y Seguridad mejor. Presidente, yo no veo por qué. Ahora, pero entiendo que el control de las armas en Chile la tiene. No es lo mismo. Yo tengo dudas respecto a de esta indicación del senador Bianchi. Yo creo que, yo por lo menos, la idea de que Carabineros, que la autorización a Carabineros de poder poseer las armas, etcétera, las del Ministerio del Interior me parece bien. Así como para el ejército las autoriza el ministro de Defensa. Cada ministro autoriza lo suyo, presidente. Muchas gracias, presidente. Siguiendo con esa misma línea, efectivamente, los planes de desarrollo que tienen las instituciones permiten determinar las capacidades estratégicas, el tipo de armamento que se requiere. Solo recordar que la función especial y única distintiva de Carabineros de Chile es lo que es la frontera, el resguardo fronterizo, y obviamente probablemente está pensado en ese ámbito. Y esto es parte de lo que estamos hablando de la reforma propuesta con ojalá la especialización del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, tal como lo señala la Constitución. O sea, incluso cambiaría ese Ministerio del Interior que sale en la redacción. Yo por lo pronto me deja muy claro tal como está redactado actualmente, o sea, creo que no es necesario innovar ahora, más aún cuando existe el control del arma, que es lo que esta ley sí se tiene que preocupar, que las armas queden registradas y controladas. Yo creo que ese es el objeto de esta ley, no es el otro, el que tienen que tener, porque escapa del alcance de la ley, señor presidente, no creo que sea adecuado ponerlo aquí. Eso sería. Muchas gracias. Yo me voy a referir al punto. Yo, en lo personal, creo que primero hay que despejar, aquí hay un control respecto del tipo de armamento que se le autoriza tanto a las fuerzas armadas como de orden y seguridad. Esa autorización la da el Ministerio de Defensa y es a solicitud o propuesta del director de servicio, que en este caso, en el caso de Carabineros, el general director de Carabineros, el general director de la PDI, los comandantes en jefe y el director de Gendarmería. O sea, mi impresión es que yo no innovaría en esto porque además también hay un tema de especialidad. O sea, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, le compete todo lo que es la fiscalización y autorización de uso de distintos tipos de armas en el país. Y yo entiendo que esa no es una tarea que hoy día esté radicada en el Ministerio del Interior. Independiente que yo estoy consciente que tenemos que avanzar en un mayor control civil de las dos policías, de Carabineros y la PDI. Pero creo que esto, por ser un tema específico, debiera quedar radicado en Defensa, que es el organismo competente, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, para certificar o calificar los tipos de armas que se van a autorizar. Y respecto a la duda que tiene el senador Insulza, yo creo que siempre está a resguardo o se puede hacer exigible la responsabilidad del director de la institución por el tipo de armamento que está pidiendo que se le autorice su utilización. Entonces yo creo que en este punto de juicio es distinto. Yo creo que esto no debiera ser una facultad interior, porque justamente lo que hemos buscado a través de la ley es unificar los criterios respecto de cómo se autorizan o se permiten el uso de armas en Chile. Entonces abrir esta puerta con el interior, que en mi juicio no tiene la expertise técnica, puede terminar generando un lío. Y además también excluye también a la PDI, que la PDI jerárquicamente también depende del Ministerio del Interior. Entonces por eso yo no innovaría esta. No, está bien, yo por ahora no innovaría en el artículo, presidente, tal vez después haya que hacer alguna transformación, pero está bien como está ahora ya. Sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Se ofrece la palabra? Creo que están solamente claros la votación, presidente. Voy a tomar Presidente, ¿puedo tomar la votación, por favor? La votación, secretario. Senador Alvarado. En contra. Senador Huenchumilla. Senador Insulza. Contra. Senador Kast. Contra. Senador Piu. En contra, señor secretario. Señor presidente.
En contra. Rechazada la indicación por 8 votos en contra. Después tenemos una indicación número 6A al artículo 4 del proyecto de ley. El inciso primero señala lo siguiente: sustitúyese el artículo 4 por el siguiente: para fabricar, armar, transformar, importar, internar, exportar o efectuar actividades de corretaje de las armas o elementos indicados en el artículo segundo, y para hacer instalaciones destinadas a su fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito, se requerirá autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, la que se otorgará en la forma y condiciones que determine el reglamento. Esto es idéntico a lo que ya había aprobado en la indicación número 6, presidente. Sí, así es, así es. Seguimos entonces con el inciso para... acá hay diferencias. Después el Ejecutivo tiene la siguiente propuesta para el inciso segundo: ninguna persona natural o jurídica podrá poseer o tener las armas o elementos o instalaciones indicados en el artículo segundo, ni transportar, almacenar, distribuir, celebrar convenciones sobre dichas armas y elementos o transbordarlas sin la autorización de la misma dirección o de las autoridades a que se refiere el inciso siguiente, dada en la forma que determine el reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, las armas fácilmente adaptables o transformables para el disparo señaladas en las letras B del artículo segundo, tales como armas de fogueo, de señales u otras, solo podrán tenerse o poseerse para fines debidamente acreditados de adiestramiento canino profesional, control de fauna, espectáculos públicos, filmaciones cinematográficas y artes escénicas, y otros similares que determine el reglamento. Sin embargo, tratándose de las armas y elementos establecidos en la letra A del artículo segundo, esta autorización solo podrá ser otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional. Respecto de este inciso, la primera parte es lo que ya estaba aprobado en la comisión en su letra B, solo que en lugar de transitarlas, el Ejecutivo, porque hubo el profesor Matus y otros hicieron cuestión sobre el empleo de esta palabra, y el Ejecutivo ahora, no se tendrá que explicar, por supuesto, la cambia por transbordarlas. Y lo demás que está en rojo, eso no se había discutido anteriormente y lo incorpora el Ejecutivo en esta oportunidad. ¿Se ofrece la palabra? Subsecretario, tiene la palabra. Subsecretario. Presidente. No, muy simple. En la primera parte lo dijo muy bien la secretaria. El problema fue una discusión que se dio en la comisión, incluso con el profesor Matus, respecto del tránsito de armas. Las armas no transitan, digamos, sino son transbordadas. Y eso fue la sugerencia que nos... Sí. Eso fue la sugerencia que nos hizo la DGMN técnicamente. Respecto a lo segundo, el segundo párrafo que estamos agregando, en primer lugar hay que hacer el mismo cambio que hicimos en el artículo segundo, presidente, eliminar la palabra fácilmente, tal como lo hicimos antes. Pero aquí esta es una de las grandes innovaciones de este proyecto de ley, es decir, aquellas armas que son adaptables o transformables para el disparo, quedan ahora sujetas a registro, a control, y por lo mismo aquí se agrega una restricción, es decir, aquellas armas que son transformables o adaptables para el disparo, que en principio no serían legales, ¿no es cierto? Sí lo pueden ser solo pueden tenerse para fines debidamente acreditados de adiestramiento canino, control de fauna, espectáculos públicos, filmaciones cinematográficas y artes escénicas y otros similares que determina el reglamento. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, presidente,
es permitir aquellas armas de fogueo que sean adaptables para el disparo, única y exclusivamente para fines determinados. Y eso es lo que va a tener que fijar la DGMN cuando una persona pretenda inscribir alguna de estas armas, si es que cumple con las condiciones que determina el reglamento para poder hacerlo. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, votemos, secretario. Muy bien. A lo mejor hay una sola votación respecto de todo el... Sí, todo en una votación. Sí, y mejor. podemos, entonces le doy lectura a los incisos siguientes. ¿Eso ya está aprobado, no? No, todo lo contrario. Están aprobados, pero el Ejecutivo ahora quiere... Esto está relacionado con la reapertura del debate de la sesión pasada, que al final quedó pendiente, sobre las facultades de la Policía de Investigaciones de Carabineros de Chile de fiscalización y control en terreno, o labores, digamos, de control. La autorización que exige el inciso anterior, con la excepción señalada, deberá otorgarse por las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas o por la Autoridad de Carabineros de Chile de mayor jerarquía, designadas en uno y otro caso por el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director General de Movilización Nacional, el que podrá también señalar para este efecto, a nivel local, y con las facultades que indica el reglamento, a otras autoridades militares o de Carabineros de Chile. Lo que hace esta parte de la indicación es volver al inciso vigente y desechar lo que ya había sido aprobado en la letra C por la Comisiones Unidas en una oportunidad anterior, de sustituir a Carabineros de Chile por Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de manera de incluir a la Policía de Investigaciones. Eso es, señor presidente. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿me permite? Subsecretario. Sí, muy simple, presidente. Aquí es notoria la discusión que tuvimos antes. Nosotros queremos, y nuestra voluntad como gobierno, es incorporar a todas las fuerzas de orden y seguridad en las labores de fiscalización de las armas, pero no en el rol de autorización del registro de armas, que es la autoridad autorizadora, registradora o contralora de la ley de control de armas. Ahí ojalá esto se pudiera hacer online o lo más fácilmente posible, sin incorporar a las fuerzas de orden y seguridad, que nuestro objetivo es que cuiden la seguridad de las personas y no que estén en roles administrativos burocráticos de registro o autorización. Y por lo mismo, no queremos innovar en esta materia. Es más, si quisiéramos innovar, sería innovar en el sentido de digitalizar este proceso lo más posible, y el de autorización y registro de las armas, para darle sí la función de fiscalización a todas nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y por eso, presidente, en esta materia no innovar, porque este se refiere al trámite de autorización que hace la DGMN. Presidente, la palabra. Don Kennedy. Muchas gracias, presidente. Siguiendo la misma línea del subsecretario del Interior, creo que aquí está la clave. La ley 21.180 de transformación digital del Estado está próximo a salir publicado el reglamento. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, simplifiquemos con la tecnología y ojalá estén los recursos. Y eso es bien importante, dado que está el Ministerio de Defensa presente, que asigna los recursos para que esto se pueda hacer. La misma ley lo financia con los recursos que la ley recauda, o sea, ni siquiera hay que provisionar nada extra, es solamente asignar lo que recauda para hacer la transformación digital. Esta es la primera ley que podríamos tener bajo este concepto, presidente, y por eso que ojalá sea la ley modelo de transformación digital para que así se pueda hacer una buena fiscalización después. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Presidente. José Miguel. Sí, no, yo acepto la explicación dada por el subsecretario, que este artículo me parece bien como quiera, pero eso no significa que cambie de opinión respecto al anterior, que incluía a la Policía de Investigaciones de todo vínculo con el tema del control de armas. Porque a mí se me anunció que venía una indicación más adelante y que aclaraba perfectamente el asunto. Efectivamente lo aclara dejando a la PDI en el lugar donde corresponde arriba, y no aquí.
¿Sí? ¿Se ofrece la palabra? Las dos indicaciones juntas como lo acordamos, presidente. Sí, juntas. Presidente, solo para que no se malentienda y entienda el senador Insulza que no me refería, cuando hablamos en la primera oportunidad, no me refería a esta, senador, sino al artículo 5º, todavía no llegamos allá. Bueno, está bien, entonces no hay problema. Se refiere a la función fiscalizadora. A la función fiscalizadora. Correcto. Eso, presidente. No, pero estamos de acuerdo, presidente. Aprobado. Podemos votarla. Secretario. Leyendo, presidente, hacemos una sola votación en la medida que haya acuerdo. Sí, una sola votación. Estamos de acuerdo. Muy bien. Después viene las armas la venta de las armas señaladas en el artículo 2 y sus elementos, incluyendo municiones o cartuchos, efectuada por las personas autorizadas, requerirá al menos que el vendedor individualice en cada acto y de manera completa al comprador y el arma respectiva, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el reglamento. Aquí había quedado pendiente la letra D, que señalaba sin perjuicio sustituirlo por así como la entrega al comprador de una cartilla que detalle todas las obligaciones y exigencias que éste debe cumplir conforme a las normas legales respectivas, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la ley y el reglamento. Esto quedó pendiente porque algunos miembros de las Comisiones Unidas señalaron que una cartilla era como obsoleto para estos tiempos y que no tenía sentido, y que si se iba a establecer algún sistema, tenía que ser algún sistema que permitiera conocer en tiempo real las transacciones en línea. El señor Celedón dijo que esta más bien era un mecanismo de educación, pero quedó pendiente para un estudio del Ejecutivo, y entendemos que este tema también está incorporado relacionado con una obligación, digamos, como de dar a conocer a la gente y de educación, que queda incorporado en una indicación que está más adelante. Y en esta parte, entonces, el Ejecutivo propone mantener el texto vigente y descartar la indicación de... Presidente, si me permite. Don José Miguel. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que aunque sea una cartilla, o probablemente el senador Piuk prefería que fuera un link, igual es un tema reglamentario, presidente, todo esto no tiene nada que ver en la ley. Así que yo estoy de acuerdo con suprimirla. Muy bien, sigamos entonces, secretario. Sí, señor presidente, a raíz de esta indicación, la Secretaría quería hacer presente esto, tanto en esta oportunidad como en otras. El Ejecutivo optó por sustituir artículos enteros, artículos que tienen en algunos casos hasta 18 incisos, muchos de los cuales es una repetición del inciso vigente, pero al incluirlo en la sustitución, eventualmente, tanto en las Comisiones Unidas, que no creo, pero sí en la sala, algún senador podría pedir votación separada de uno de estos artículos porque se está sustituyendo, aunque en estricto rigor una indicación tiene por objeto suprimir o enmendar algo respecto de lo que ya está. Por eso la Secretaría quería proponer que las indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República se analicen en aquellas partes en que no respecto del texto vigente o respecto del texto ya aprobado con las indicaciones o en general, pero no analizar estos incisos que no hacen más que repetir el texto que está vigente para no abrir un espacio, no sé, indeseado de debate posteriormente en la sala. Esto lo conversamos con el Ministerio del Interior en su oportunidad, y a pesar por la técnica legislativa, pero ellos compartieron nuestro criterio de debatir solamente aquellos incisos que innovaran respecto del texto vigente o de lo ya aprobado anteriormente.
¿Estaría de acuerdo para proceder de esa forma? Sí, Sí, presidente, yo creo que está Es de bien. toda lógica. Es de toda lógica, presidente. sí. Procedamos de esa forma, secretario, entonces. Muy Sí, bien. está bien. Después, aquí había quedado pendiente. Ahí aparecieron de nuevo la policía de investigación. Sí, pero aquí, esta vez, en esta oportunidad, concordante lo que ha señalado el señor subsecretario, aquí sí el Ejecutivo quiere incorporar a la Policía de Investigaciones de Chile. Son buenos. De modo que quedaría las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile estarán efectuados de las autorizaciones y controles a que se refieren los incisos precedentes, como asimismo lo que las fábricas y maestranzas del Ejército, astilleros y maestranzas de la Armada y la Empresa Nacional de Aeronáutica produzcan para el uso de las instituciones de la Defensa Nacional. Sin embargo, el ministro de Defensa Nacional autorizará a dichas empresas en lo relativo a la exportación de las armas y elementos indicados en el artículo 2 y respecto de lo que produzcan para los particulares e industria bélica privada. Aquí, como se señala en la tercera columna, había quedado pendiente esta letra B y ahora el Ejecutivo propone incorporarla. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. No, estamos viendo de final, ¿no? Hasta donde leyó la secretaria, dice usted. Sí, falta. Tiene Hasta razón. industria bélica privada, porque todavía Sí. queda toda la otra que está en rojo al final. O sea, lo que la Secretaría está preguntando para hacer una sola votación en caso de que así sea posible, si habría acuerdo con esta parte de la indicación del Ejecutivo para incorporar en esta oportunidad a la Policía de Investigaciones de Chile. Sí, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. También invertiríamos el orden porque a lo largo de la ley se ponen Fuerzas Armadas, Carabineros y después Investigaciones de Chile. Eso es una cosa De acuerdo, de acuerdo. la Secretaría. Después dice la Dirección General de Movilización Nacional y las autoridades indicadas en el inciso 3 podrán, en virtud de una resolución fundada, denegar, suspender, condicionar o limitar las autorizaciones que exige esta ley. Eso ya entiendo que... A ver, esto ya... ¿de qué se trata esto, subsecretario? Replica el inciso final del artículo 6 vigente que se elimina. Es una cosa de orden. Esto hoy día está en el artículo 6 vigente, pero el Ejecutivo lo saca de ahí por una cuestión de sistematización y lo trae a esta parte del artículo 4, señor senador. Y lo elimina. Una pregunta. ¿Y las autoridades indicadas en el inciso 3 son las mismas que estaban indicadas en la... No hubo cambio, no hemos hecho cambio ahí, perdón, para no perderme? Sí, no, la Secretaría tiene un arduo trabajo al final de que cuando finalmente se despache este proyecto. Tenemos clarísimo que tenemos que, tanto los artículos que no se tocan en este proyecto de ley como los que sí se enmiendan y se agregan, hacer un trabajo exhaustivo de referencia interna, señor senador. Muy bien. Presidente, le pido que haga fe en la Secretaría, que lo vamos a hacer pero en este caso está bien. Subsecretario. Presidente. No, muy simple, presidente. Esto es la verdad es que es una facultad bastante obvia. Lo que permite es que la DGMN y todas aquellas autoridades que tienen la facultad de autorizar este tipo de acciones, la compra, venta, importación, etcétera, etcétera, de armas, puedan también denegarlo. Eso es lo que dice el artículo. Suspenderlo y condicionarlo, o limitar las autorizaciones que exige la ley. Yo creo que si el problema era que había un problema de geografía, bueno, esta ley tiene un serio problema de geografía legislativa, pero aquí había uno que hacía referencia al artículo 4, pero estaba en el artículo 6. Entonces lo que hicimos fue traer el inciso desde el artículo 6 al artículo 4. Muy bien. Está bien, o sea... ¿Sí? O sea, ¿Hay alguna duda? le puede decirle a un club deportivo que no importe 500 armas, sino que importe que 50 a lo mejor le bastan, ¿no?
Establecer, exactamente, ponerle un límite de importación de municiones, por ejemplo, de acuerdo con las autorizaciones que tiene para disparar, etc. Está muy bien, está muy bien. Secretaria, sigamos. Sí, y finalmente el inciso final de esta nueva indicación 6A del Ejecutivo es para incorporar lo siguiente. Esta materia no se había discutido anteriormente. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que dicten cursos, capacitaciones, certificaciones u otorguen títulos técnicos o profesionales de armero o similares deberán informar a la Dirección General de Movilización Nacional conforme lo determine el reglamento de las personas que asistan a ellos, se certifiquen u obtengan dichos títulos. Ofrezco la palabra sobre este punto. Yo diría que esto está, bueno, esto se llamaría la indicación 11 de septiembre, presidente, porque no olvidemos que la gente que bombardeó la Torre Gemela se olvidó avisarle a nadie que estaban tomando cursos de aviación para manejar los aviones, así que está bien. Transformaron un avión en armas, sí. Absolutamente. Si no hay más palabras pedidas, sigamos, secretario. Es que aquí termina... Sí. Aquí termina la indicación número 6A, que sustituye el artículo 4, presidente, con la salvedad de no pronunciarse sobre aquellos incisos que reproducen el texto vigente. Muy bien. Muy bien. Votemos entonces, secretario. Bueno, entonces la Secretaría entiende que hay acuerdo, por supuesto, para reabrir el debate respecto de aquellas indicaciones que ya han sido aprobadas y para someter a votación el artículo 4 en la forma que se le ha dado lectura. Senadora Alvarado. A favor. Senador Guillén, senador Huincho. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Señor presidente. A favor. Aprobada por 8 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Después, señor presidente, viene un artículo 4A nuevo que se incorpora a la ley sobre control de armas. El inciso primero de este artículo 4 ya había sido aprobado mediante la indicación número 7. Si quiere le doy lectura, presidente, nuevamente. Previo al ingreso al país de armas de fuego, municiones, el consignatario o importador, según corresponda, deberá informar a la Dirección General de Movilización Nacional sobre su origen, incluyendo tanto al fabricante como a los intermediarios que hubieran tenido el arma o municiones con anterioridad a su ingreso al país. Dicha institución deberá entregar un certificado que acredite el cumplimiento de la diligencia antes referida, el que deberá ser presentado por el consignatario o importador según corresponda ante el Servicio Nacional de Aduanas al ingresar la mercancía al país. Como señalé, señor presidente, esta parte de la indicación ya había sido aprobada anteriormente. Después viene toda arma de fuego o munición que ingrese al país y que no cuente con el certificado previsto en este artículo será retenida por el Servicio Nacional de Aduanas y remitida a la autoridad fiscalizadora correspondiente. El consignatario o importador, según corresponda, podrá recuperar el arma de fuego o munición solo una vez que haya informado satisfactoriamente a la Dirección General de Movilización Nacional sobre el origen e intermediarios del arma o municiones, emitiendo al efecto el certificado a que se refiere el inciso primero, el que deberá ser presentado ante el Servicio Nacional de Aduanas para cursar la destinación aduanera. Esto recoge el inciso tal como había sido aprobado, que había sido modificado por una enmienda formal, señor presidente. Así que esto ya está
también aprobado anteriormente por la comisión. Después, la Dirección General de Movilización Nacional, previo a autorizar la inscripción de un arma en el Registro Nacional de Inscripciones de Armas o en su subsección de transferencias, deberá proceder a tomar muestra del efecto del disparo en los proyectiles y casquillos de balas o cartuchos e incorporar la información a un sistema de identificación balística automatizada. Aquí esta parte recoge el inciso ya aprobado, pero elimina esta última palabra que está ahí destacada con color plomo, que dice que deberá almacenar centralizadamente la información recopilada. Tal sistema deberá ser interoperable con los que posean las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Esa es la parte que la nueva indicación del inciso modifica respecto de lo ya aprobado con anterioridad por las Comisiones Unidas, presidente. Se ofrece la palabra sobre y el punto. Último inciso es idéntico. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿El subsecretario del Interior alguna explicación? Presidente, sí. No, a ver, presidente, esta es también una innovación importante del proyecto de ley, ahora en su gran mayoría está aprobada. Si usted se fija de las mesas que hemos hecho de armas, nosotros separamos en dos, digamos, la fiscalización de las armas. Una, digámoslo así, la demanda de armas que vemos desde las organizaciones delictuales, es decir, qué tipo de armas están utilizando y municiones están utilizándose para cometer delitos. Ese trabajo lo estamos desarrollando con la PDI, con Carabineros y especialmente con las áreas especializadas de ambas policías para ver qué tipo de armas se utilizan en la comisión de delitos efectivamente, particularmente las pericias que llevan adelante los laboratorios criminalísticos de ambas instituciones, para ver qué tipo de armas se están utilizando efectivamente en delitos violentos. Pero por el otro lado, la mesa también está tratando de la oferta de armas, es decir, quién está importando, vendiendo armas y municiones. Y parte de ese trabajo lo estamos haciendo también con aduana, y uno de los inconvenientes es justamente lo que trata este artículo, que es que no tenemos información de las armas hasta que se hace una fiscalización, o si es que así fue declarado por parte del importador que en un determinado container o avión vienen armas o municiones. Y lo que estamos haciendo en este artículo, presidente, es sujetando a obligaciones a los importadores o consignatarios, de tal manera que informen previamente, previo al ingreso a nuestro país, de las armas y municiones que son importadas. Y además, y eso es coherente con lo que estamos haciendo en materia de registro de la huella balística, que las armas importadas quede constancia de la huella balística que estas dejan. Eso es, presidente, esencialmente. Lo único, había una sugerencia de la DGMN, presidente, que en el inciso segundo del artículo, cuando decimos que la autoridad fiscalizadora correspondiente, ello sea sin perjuicio del artículo 23, que se refiere ya más de manera más global a las facultades que tienen cada una de las instituciones. Porque recuerde que el artículo 23 se refiere a las armas que son incautadas por el Ministerio Público, que se llevan a depósito. Entonces ahí en ese caso no es la autoridad fiscalizadora la que toma la decisión respecto del arma, sino que más bien es el Ministerio Público y la Justicia las que toman decisiones del arma. Pero es solamente para pureza legislativa. Eso es, presidente. Gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, secretario, tomamos la votación. Muy bien. Señor presidente, la votación con la propuesta del Ejecutivo de agregar sin perjuicio lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23, entiendo, ¿no? Efectivamente. Sí, Efectivamente. Muy bien.
El señor presidente, bueno, entiendo que las Comisiones Unidas tienen acuerdo para reabrir el debate y el señor presidente, en consecuencia, somete a votación la indicación 7A, que está en la cuarta columna, para agregar un artículo cuarto A nuevo. Senador Alvarado. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Señor presidente. A favor. ¿No le tomé la votación a alguien? No. Estoy bien, ¿no? Aprobada la indicación por 8 votos a favor. Estamos casi a la hora, presidente. ¿Sigo? ¿Cuánto falta, secretaria? Bastante. Sí, no, este es muy largo. El artículo que viene ahora tiene 18 incisos. Entonces, llegamos hasta acá nomás, secretaria, para no cortar la discusión. Ok, muy bien. Bueno, además, agradecemos el la artículo participación. quinto, presidente, el de la fiscalización, creo que podemos partir la... Hay que darle una sesión. Sí, se va a hacer materia de debate. Bueno, agradecemos la participación de nuestro invitado y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy bien, Muchas presidente. gracias. Gracias, nos vemos. La grabación Gracias, se ha presidente. detenido. Hasta luego, señor presidente.